Básicamente me voy a enfocar en realidad este diagrama que está puesto aquí en pantalla. Refleja cómo se dividen los sistemas constructivos. Se fijan, vamos a empezar de arriba a abajo, están a la mano derecha los sistemas no tradicionales y los sistemas tradicionales a la mano izquierda. ¿Cuál es la diferencia de ambos sistemas? Los de la mano izquierda son los sistemas que poseen norma y los no tradicionales son los sistemas que no poseen norma. Sin embargo, los sistemas no tradicionales de todas maneras deben cumplir con ciertos requisitos. Los primeros requisitos básicamente deben cumplir con la norma NSH 433, que fue modificada por el decreto 61, la norma de carga, la norma de nieve, la norma de cargas de viento. Y adicional a eso, debe aprobar los requisitos que impone el Ministerio de la Vivienda, que los vamos a ir viendo más adelante. Entonces, voy a enfocarme en el lado derecho, que en realidad este seminario está basado en los sistemas no tradicionales, y dentro de los sistemas no tradicionales tenemos dos partes. Los sistemas no tradicionales que vamos a querer que el Ministerio, a través del Departamento Técnico, los apruebe, y los sistemas no tradicionales que en realidad los voy a aplicar a un mercado privado. En el fondo, si se fijan, vamos al lado derecho, están los sistemas no tradicionales con recursos del Estado y los sin recursos del Estado con recursos privados. Los sistemas en cual el Estado va a tener que aportar recursos mediante cualquiera de sus subsidios, nos van a pedir que este sistema constructivo esté aprobado por el Departamento Técnico de la DITEC del MIMBU. Y si es que no es así, vale decir, si es que yo invento un nuevo sistema constructivo y en realidad mi mercado es más bien privado, sin fondos del Estado, entonces yo voy a tener que de todas maneras contar con una memoria de cálculo y alguna recomendación o algún criterio del fabricante. Finalmente, el lado izquierdo son los sistemas tradicionales, que en realidad eso es algo que no se va a tratar en este seminario. Un sistema, aquí puse alguna foto de un sistema constructivo no tradicional, simplemente para hacer hincapié en que a pesar de ser un sistema no tradicional, en donde están los ensayos de carga axial, de corte, de flexión fuera del plano, etcétera, de impacto más todos los ensayos de habitabilidad, de todas maneras, esta vivienda pasa por ingeniería, pasa por una memoria de cálculo, se revisan las solicitaciones sísmicas y se hace todo el proceso. Y eso se va a ir comparando con las resistencias que van a ir entregando en cada panel. Por ejemplo, qué sé yo, les pongo un caso práctico. Aquí teníamos un panel que tenía una carga axial recomendada, una carga axial admisible de 12 toneladas, por ejemplo. Entonces aquí en el modelo uno va a verificar que todo esté en un rango menor que 12 toneladas por metro lineal. Dentro del marco normativo existe un decreto supremo que en realidad la letra D habla de los sistemas constructivos industrializados. Notar que dentro de la documentación que entrega el Ministerio se refiere a construcciones industrializadas como elementos prefabricados en fábrica, ¿ya? Esos elementos hechos en fábrica. A eso es lo que le llama industrializado. Entonces, tiene una parte especial, una letra que apunta a este tipo de elementos, en donde también está la resolución número 88 de vivienda del año 79, y en donde dice que la DITEC va a hacer la revisión de estos sistemas. Esto básicamente es algo un poco más, en el fondo, lo que le entrega las atribuciones al Departamento Técnico del Ministerio de la Vivienda para aprobar estos sistemas. Entonces, recapitulando, los sistemas no tradicionales, vamos a tener dos partes de esto. Uno que son los ensayos mecánicos y otro los ensayos de habitabilidad. Esto es lo que nos va a solicitar el Ministerio de la Vivienda. En la carpeta que ustedes tienen se les entregó una hoja en donde está el itemizado de requisitos que el Ministerio solicita
para la aprobación de un sistema constructivo. Si es que quieren, ustedes también la pueden ir revisando, está en la carpeta, se entregó dentro del material. Dentro de los ensayos mecánicos, vamos a tener 4 ensayos mecánicos que deben cumplir nuestro sistema constructivo. El primero es un ensayo de carga axial, que debe cumplir con la norma chilena NSH 801, y un ensayo de carga horizontal que debe cumplir un estándar bajo la norma 802 del 2003. Adicional a eso, vamos a tener un ensayo de impacto, de acuerdo a la norma chilena 804, y un ensayo de carga en flexión en una de sus caras. Con eso cumplimos, en el fondo, la solicitación, o sea, en realidad el requerimiento que nos pide el departamento técnico. Adicional a esto, nos pasamos a las normas de habitabilidad. Aquí en realidad vamos a ir directo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y los sistemas constructivos no tradicionales deben cumplir en realidad las mismas exigencias que un sistema constructivo tradicional en términos de las condiciones de habitabilidad, vale decir fuego, acústica y aislación térmica. En cuanto a la resistencia al fuego que deben tener los elementos, nos está marcado ahí la última línea, o sea, la fila D, en donde hace referencia a conjuntos habitacionales. Y el requerimiento de fuego más restrictivo en una vivienda, en una casa, es el muro medianero, y en donde el muro medianero nos pide que tenga una resistencia al fuego de un F60. Recordemos que el F60 significa que el panel va a tener que resistir 60 minutos a un aumento de temperatura, a una resistencia estructural o a una transmisión de gases al otro lado del muro. Entonces, quedémonos con ese número, ese es el número más restrictivo que podemos tener en la vivienda, y ahí, esto está sacado de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que a su vez también está en la página del Ministerio de la Vivienda. Toda la documentación que está puesta en esta presentación está disponible en la página del Ministerio, no hay nada que no sea documentación pública de lo que estamos viendo acá. Asimismo, en cuanto a la normativa acústica, nos van a pedir una atenuación de 45 decibeles. Esta atenuación de 45 decibeles es entre 2 viviendas adyacentes, vale decir, el muro medianero que separa 2 viviendas debe atenuar 45 decibeles. Por otra parte, si es que yo voy a tener viviendas en horizontal, vale decir, si tengo un departamento sobre otro, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción me pide que yo atenúe 75 decibeles. ¿Y por qué es un poco más? Simplemente porque el efecto de taconeo genera un aumento de decibelaje, por lo tanto me va a pedir que yo, si yo voy a separar particularmente con una losa 2 departamentos o una vivienda sobre otra, me pide que ese elemento horizontal atenúe 75 decibeles. Finalmente, la norma térmica. Y con esto cerraríamos los requisitos de habitabilidad que debe cumplir un sistema no tradicional. La norma térmica, esto también está sacado de la ordenanza, divide al país en 7 zonas térmicas y a su vez en microzonas geográficas. Por ejemplo, en Santiago tenemos una zona térmica 3, pero tenemos una zona térmica 3 en la región de Santiago. Si uno se va a Farellones, probablemente vamos a aumentar de zona térmica a una zona térmica más restrictiva. Aquí hay un par de ejemplos de, por ejemplo, Antofagasta, es zona térmica 1, claro, pero bastante cerca del mar. Si uno se va a la cordillera, sin embargo, los requisitos térmicos van a aumentar considerablemente. Y de esta manera, las 7 zonas térmicas nos va a exigir un requisito de transmitancia térmica o de resistencia térmica para techumbres, muros y pisos ventilados. Entonces aquí yo marqué la fila 3
en el caso de Santiago, si quisiéramos ver, nos pide una transmitancia térmica en techumbres de 0,47 o de 2,13 para techumbres, y en muros de la envolvente una transmitancia de 1,9 y en muros de 0,53. Notar que la resistencia es el inverso de la transmitancia. Entonces así vamos a ir viendo, por ejemplo, si es que nos vamos a Puerto Montt, zona térmica 5, vamos a tener para muros vamos a necesitar una transmitancia de 1,6. ¿Esto en qué va a impactar? En la cantidad de aislación térmica que yo debo colocar en los paneles de la envolvente de la vivienda. Entonces, más adelante probablemente los relatores en las próximas presentaciones van a hacer alusión a este requerimiento. Aquí hay un breve recuerdo, la transmitancia térmica es el inverso de la resistencia térmica. La resistencia térmica es la suma de las resistencias térmicas y no es más que un espesor dividido por un lambda, y ese lambda es la conductividad térmica que es propio del material. Estos lambda también están tabulados y también los tiene a disposición el Ministerio de la Vivienda. Y entonces finalmente los requisitos, aquí estamos haciendo un recuento de esto, nos va a pedir una memoria explicativa del sistema, una memoria de cálculo, un método constructivo, planos, control de calidad. El control de calidad, esto se refiere al punto 7 que está puesto en la hoja que ustedes tienen en la carpeta, en donde va a pedir de qué manera yo voy a controlar que el sistema constructivo que estoy usando se ejecute de buena forma. Y finalmente las tolerancias, que en realidad están anidadas dentro del control de calidad. Notar que aquí está, voy a hacer un punto anterior a esto. En realidad, para las condiciones de habitabilidad, el Ministerio me da 3 alternativas. Me dice que lo puedo cumplir mediante una memoria de cálculo, en realidad está basado en esto. Por ejemplo, si yo quiero especificar la resistencia térmica, en realidad yo voy a necesitar una alta resistencia si quiero tener un buen comportamiento térmico. Si yo quiero especificar una resistencia, lo puedo hacer mediante una memoria de cálculo basado en esto. O sea, yo puedo hacer una combinación de materiales, puedo hacer un mix y puedo decir, bueno, la resistencia de mi panel va a ser la suma de las resistencias de las diferentes capas que yo ponga en mi panel. Entonces lo demuestro mediante una memoria de cálculo. También lo puedo demostrar mediante soluciones tipo, porque el Ministerio de la Vivienda deja a disposición ciertas soluciones tipo en donde ya está tabulado cuál es la resistencia de ese conjunto. O finalmente lo puedo demostrar mediante ensayo. Entonces, el Ministerio me da 3 opciones: haga memoria, haga ensayos, o si no, remítase a las soluciones que ya están como soluciones tipo. Entonces les dejo esa inquietud, en el fondo no más que una inquietud, y eso sirve para el tema acústico, para el tema estructural, no para el tema estructural, perdón, para el tema de fuego y también para el tema térmico. Finalmente la DITEC deja un documento, en realidad aquí se ve bastante pequeño, pero en donde hace una especificación técnica de lo que se va a requerir para aprobar un sistema constructivo. En la hoja que ustedes tienen está bastante más detallado de lo que, y ahí está un poco más legible. Entonces, veamos, si yo quiero incorporar un nuevo sistema dentro de las soluciones constructivas de la DITEC, ¿qué es lo que debo hacer? Primero debo solicitar una reunión con el Departamento de Tecnologías de la Construcción y se presenta el sistema. Se ingresa al sistema con las especificaciones técnicas. Entonces, recapitulemos, dejamos el tema estructural, el tema habitacional, o sea, digamos fuego, térmico y acústico, y también tenemos que dejar las especificaciones técnicas y el método constructivo, cómo se resuelven las uniones, y también está el tema de cómo resuelvo la barrera de humedad. Y también ahí el Ministerio de la Vivienda me ofrece algunas soluciones tipo, me dice, mire, en realidad todo esto cumple con el requerimiento de aislación de humedad o de repelencia de humedad. Y finalmente, en el fondo me dice, mire, un equipo de tecnología, un equipo del departamento de la DITEC, evalúa el sistema y va a emitir un informe. Finalmente puede decir, mire, aprueba, o sea, perdón, no aprueba, aprueba con observaciones,
y vuelve a ingresar nuevamente y finalmente entrega un certificado que es parecido a ese, en donde dice, mire, se aprueba el sistema, este es simplemente un ejemplo de un sistema constructivo que aprobó en la DITEC, y dice, se aprueba el sistema, pero de esta forma. Entonces dice, punto 1, aprueba solamente para viviendas de un piso. Esto uno, en el fondo, uno puede presentar el sistema constructivo de la manera que uno estime conveniente, pero el ministerio puede tener estas observaciones. Aquí, por ejemplo, en este caso dice, lo aprueba para un piso, vamos a aprobarlo siempre y cuando tengamos un estuco de 40 milímetros, se va a aprobar siempre y cuando tengamos una malla de estas características. Entonces, no siempre los sistemas aprueban tal cual como fueron ingresados, a veces se aprueban los sistemas con ciertas observaciones y de esta, en el fondo, lo que sucede aquí es que bajo estas condiciones el Estado podría aportar subsidios si es que uno hiciera conjuntos habitacionales que lo requieran, que así lo requieran. ¿Cuáles son los desafíos? Generar mecanismos de seguimiento. Hoy día se están haciendo bastantes conjuntos de vivienda industrializados con sistemas prefabricados. Sin embargo, una vez que se aprueba, el ministerio no tiene un catastro, no le hace un seguimiento de cómo se comportaron, si funcionaron bien, si funcionaron mal. Eso es una de las tareas pendientes y como segundo punto, incorporar tecnologías al proceso de revisión de tal forma de generar un análisis más detallado en los puntos críticos del sistema. En el fondo aquí hay una figurita, no sé si se alcanzan a ver los colores, pero en el fondo esto hoy día no se hace, simplemente la forma que se tiene hoy día para revisar esto es simplemente a través de la memoria de cálculo. Eso les quería contar. Muchas gracias y espero que les haya servido.